19:38 y lo prometido es deuda. Si alguien sabe de todo esto, es Raúl de la Torre, el director de Motor Económico y hombre de Página 12. ¿Qué tal, Raúl? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Qué gusto hablar con vos otra vez. Lo mismo digo, y vale volver al diálogo porque uno observa, además de complicaciones económicas, situaciones políticas que inciden sobre la economía. Por ejemplo, charlábamos con los oyentes recién, fuerte las versiones todo el fin de semana acerca de la continuidad del ministro de Economía y de los funcionarios del área. ¿Tenés alguna información, tenés alguna reflexión además sobre cómo incide que haya comentarios persistentes sobre la continuidad de Guzmán? Sí, más reflexión que información puntual sobre el tema de desplazamientos, que me parece que no están por ahora en el horizonte ni en la intención del gobierno. Y me parece que más lo atacan y más firme es la decisión del gobierno de no mover al ministro de Economía, ¿no? De todas formas, creo que hay una estrategia que está planteando el gobierno en estas últimas semanas con el tema de economía, que es que tuvo que ver con la participación que tuvo Guzmán en la última semana en varios foros empresarios, en foros que han reunido algunos de ellos, como el último que fue a la cúpula de empresaria, lo que algunos llaman el círculo rojo empresario, evidentemente tratando de buscar algún tipo de acuerdo, si no, por ahí llamarlo alianza es demasiado, pero sí buscar en ese espacio algún grado así de confianza o de tregua para ver si se puede ordenar algunas cuestiones que le están faltando a la economía, que tienen que ver fundamentalmente y nada menos que con la inflación, ¿no? Porque en otros planos parecería ser que la cosa está bastante ordenada, por lo menos en función de lo que han sido los últimos años para la Argentina, ¿no? Uno de crecimiento económico que le está dando buenos resultados en lo que es la macroeconomía, el tema sector externo también hay buenos resultados. El problema grave es para adentro, el problema grave claramente es la inflación y el tema de lo que está provocando esto a nivel de situación social, de agravamiento de la situación social, porque obviamente si hay una demostración clara de que la economía planteada así no derrama, la está dando la economía argentina en este momento, no derrama. No, por el efecto derrame no se puede esperar que eso te resuelva, que el mercado te pueda resolver ese conflicto social. Ahí me parece que está el problema. ¿Y cómo influye sobre la economía y sobre el trabajador en promedio la continuidad de la inflación? Porque sabemos cómo incide un periodo determinado, circunscrito, después viene la revisión, paritarias, el reencuentro con la línea, pero cuando es persistente, y esto sigue porque se habla de un 6% próximo, ¿cómo influye sobre la economía, Raúl? Y ahí tiene una influencia de muy grave, Gabriel, porque primero que es una inflación muy alta, no es una inflación de, digamos, 2-3%, es una inflación elevada si esto se repite y es persistente, pero acá estamos hablando de niveles de inflación muy altos, arriba del 5, del 6%, y se intercala con otros que son del 4% otros meses, con lo cual siempre se está teniendo una inflación muy elevada, a la cual es imposible seguir la carrera ni con paritarias, ni con actualizaciones de jubilaciones, ni demás, porque aparte, como son tan altos los niveles de inflación, cuando haces la recuperación, ya perdiste en el medio un par de meses en que se te deterioró el poder adquisitivo, y cuanto mucho empatás con respecto a la situación que tenías 3 meses antes, y los meses siguientes otra vez te vas a atrasar. Entonces en el margen siempre te va quedando unos escaloncitos que no subiste nunca, digamos, porque eso lo perdiste. Digamos, empatar la situación anterior, pero habiendo caído en el medio, es que perdiste en el medio capacidad adquisitiva y eso ya no lo estás recuperando. Eso en principio el movimiento estadístico, pero otra parte es una inflación que al nivel que estamos y encima con peligro de que sea creciente, ahí no hay forma de seguirle la carrera. Lo podrán seguir algunos gremios, y esto lo conocemos bien, en paritarias no todos los gremios tienen el mismo resultado, obviamente depende mucho del peso de cada gremio e inclusive de la capacidad
del sector empresario para responder a la demanda, y no todos los gremios van a estar en la situación, por ejemplo, de aceiteros o de la que pueden estar bancarios, que seguramente son los que consigan mejores resultados. Eso me parece que es un primer problema. Y segundo, que tenemos una economía con una clase trabajadora que en una franja muy amplia está fuera de paritarias, está fuera de los convenios. Sí. Hoy tenemos mucho trabajador informal, trabajadores formales, pero cobran parte de su salario de manera irregular o en negro, y a veces esta parte de los ingresos no acompaña esos ajustes que se logran a través de paritarias, con lo cual también ahí tenés una franja de la población que va quedando retrasada frente a este impacto inflacionario tan grande que tenemos. Estamos charlando con Raúl de la Torre, Motor Económico. Raúl, en tanto analista con perfil político, te pregunto, ¿es un error la presencia de un ministro como Guzmán en el Yao Yao? Porque mucha gente, algunas cosas que dijo Guzmán son interesantes realmente, y mucha gente lo que señaló es, sí, pero que se deje de hablar con esta gente. Digamos, es un error estar en diálogo con esos sectores de modo recurrente, y hay quien nos ha dicho, bueno, Kicillof no habla así con el círculo rojo tan seguido. ¿Pensás que la escenografía fue equivocada o pensás que hay que seguir observando plenamente los contenidos? No, yo creo que hay un problema en el planteo de política económica que tiene que ver justamente con el tema de las políticas antiinflacionarias, que estaba inclusive repasando un poco como había sido el año pasado, que también tuvimos índices muy altos de inflación en los primeros 4 meses del año, no tan altos como el de este año, estaba viendo, y por otra parte los argumentos eran exactamente los mismos de ahora, buscar un acuerdo con los sectores para atenuar los aumentos de precios y demás, cosa que evidentemente no dieron resultados, y me parece que ahí es donde está el problema. ¿Y por qué te digo que está el problema ahí? Y más referido a la pregunta que me haces, porque justamente con los sectores con los que se va a encontrar, se fue a encontrar Martín Guzmán la semana pasada, son los mismos que son los responsables, los formadores de precios, es decir, es donde está radicado el problema, el tema de ese tipo de conducta empresaria para provocar esta situación de tensión inflacionaria permanente. Ahí es donde creo que el gobierno debería adoptar una política diferente y por supuesto un discurso diferente frente a esos sectores. No un ministro de Economía que vaya a plantear cuál es la posición del programa económico, no me parece mal. Sí, en este caso sí me pareció oportuno porque lo va a hacer justamente frente a los sectores que desde mi punto de vista son los grandes responsables de este proceso inflacionario, y no les fue a hablar de eso, o sea, cuestionarle ese punto, más allá de que en otras cuestiones es interesante lo que plantea y está hablando en los equilibrios macroeconómicos que se buscan y cómo se van a buscar, pero hay un punto fundamental que es muy político, que es el tema de la inflación, y es ahí donde la presencia de Guzmán no parece oportuna, pero por otra parte se está dejando de lado el gran tema que es hoy el tema de la responsabilidad con respecto al tema de la inflación, ¿no? Estamos charlando con Raúl de la Torre y estaba observando la edición de Motor Económico, donde hay muchos temas, pero uno de ellos es el FMI. A esta altura del partido está esperando, bueno, la llegada de los encargados de monitorear internamente. ¿El acuerdo se puede considerar a esta altura del partido razonable, inflacionario, como se ha dicho, un corsé para el crecimiento, una buena manera de patear la pelota para el 2026? ¿Cuál es tu balance, Raúl, después de un buen tiempo de haberse firmado? Yo creo que el mérito principal que tiene el acuerdo es haber sacado a Argentina de una situación de tensión cambiaria que tenía que ver con la deuda, con la posibilidad de no pago, de entrar en default. Creo que ese era un punto clave para que políticamente eso no terminara ahorcando al gobierno. Y eso me parece que se resolvió con un mecanismo de pago o con
cronograma de pago que alivia por algún tiempo esta situación. Ahora, hay algo que tiene en particular este programa que hizo con el fondo, que es que no se incluyeron las reformas estructurales que pretendía el fondo, y fundamentalmente la representación de Estados Unidos, pero quedó como pendiente de debate. Va a insistir seguramente el fondo en las próximas revisiones a incluir este tipo de reformas, inclusive haciendo revisiones que tengan que ver con evaluar cómo está funcionando el tema previsional, si eso nos está consumiendo una parte importante del gasto, ponerle desde el punto de vista de ellos, reforma laboral, si es que le encuentran la forma de ver el tema también de meterse con esa cuestión. Y por el lado de Argentina también yo creo que lo que hay que buscar es reajustar el programa a las condiciones que el país está necesitando, sobre todo hoy en materia social. Yo creo que es un punto a plantear, y es una cuestión que está habilitada Argentina para plantear, bueno, hay determinadas restricciones en los gastos, pero hay determinadas necesidades que inclusive tienen que ver algunas con el contexto internacional que requieren una intervención más activa del Estado. Sí. Entonces, es un programa abierto para ese tipo de modificaciones, y Argentina creo que no debería renunciar a ese tipo de planteos, ni abandonar la posibilidad de seguir peleando el acuerdo para seguir trazando una línea que esté cada vez más a favor nuestro y no en contra, no aumentando las restricciones, sino por el contrario. Esto es una de las condiciones que estaba estudiándolo y viéndolo con gente que lo analiza inclusive desde el punto de vista jurídico, que planteaban esa particularidad que tiene el acuerdo. Es un acuerdo, incluso en algún momento hablándolo con Martín Guzmán, él mismo lo había planteado, sí, pero no había llegado a entenderlo así como lo veo ahora, que es el sentido que él decía, va a ser un debate permanente con el programa. Vamos a tener en cada revisión una revisión desde el punto de vista de ellos, pero también una revisión desde el punto de vista nuestro. Entonces, va a haber planteos de modificación del programa. Entonces, en ese sentido, hay que estar muy atento. Y me parece que para Argentina también esto es una oportunidad de decir, bueno, las condiciones en Argentina están requiriendo otro tipo de cosas, otro tipo de prioridades, y eso quizá debería ser reflejado también en el acuerdo. Finalmente, Raúl, se habla bastante de lo que se está llamando depreciación del peso en la República Argentina. ¿Estamos ante una mini devaluación o ante una devaluación que mes a mes se condice con la inflación? ¿Qué se está haciendo a nivel monetario? ¿Es adecuado lo que está haciendo el gobierno o no? Lo que se está haciendo en materia cambiaria, Gabriel, es se definió una política de seguimiento del dólar con respecto a los precios, es decir, tratar de que el dólar no quede relegado con respecto al tema de precios. Otra vez ahí la clave es la inflación. Me parece que si hay algún lugar donde hay que acentuar la política económica para corregirla, es sobre la inflación y no sobre el tipo de cambio. A mí no me parece tan malo, tan grave lo que se está haciendo con el tema del tipo de cambio, para mantener otro pilar fuerte que tiene este programa, que es la entrada de divisas por exportaciones. De hecho, está viendo, algunos hablan de depreciación del peso y de un dólar supuestamente muy alto, y tenemos un problema que es exactamente el contrario, que está habiendo mucha importación. Hoy ahí hay una presión importadora que habrá que ver y estudiar bien de dónde viene, pero si el dólar estuviera tan alto habríamos por lo menos aliviado la presión importadora. Entonces, digo, yo ahí el tema de un tipo de cambio demasiado elevado no lo estoy viendo, no me parece que sea el problema. Sí, el problema está, te repito, en falta de una política antiinflacionaria mucho más firme, mucho más severa y con una prioridad absoluta, me parece, para este momento político, porque ahí es donde te empieza a cerrar y a resolver otras cuestiones que van ligadas a eso. Un fuerte abrazo, Raúl de la Torre, Motor Económico, y ¿sabes qué? Vamos a esperar alguna grabación, alguna canción de tu espacio tanguero para poder difundirla aquí en el programa, ¿puede ser? Bueno, y sí, ¿por qué no? El viernes tengo ahí una invitación ahí en la biblioteca de Saavedra de esta noche para hablar de economía y cantar algunos tangos, así que por ahí queda algún testimonio grabado de eso y lo podemos compartir. Te mando un gran abrazo, Raúl, gracias.
Otro bravo, Aurelio y todo el equipo. Chau, chau. En mi barrio.